Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas, a todos los que están conectados a esta primera actividad, así como en vivo de este festival, que si bien la fecha es el 18 y el 19, estamos haciendo cositas lindas con la lectura desde hace un tiempo largo, así que estamos muy, muy contentas. Yo, en nombre de la comisión organizadora, de todas mis compañeras bibliotecarias, les damos la bienvenida a este encuentro hermoso, que la distancia y este tiempo difícil nos permita acercarnos un poco, y la lectura sobre todo nos permite acercarnos. Así que hoy tenemos el gratísimo y enorme placer de estar conversando con Margarita Mainé, una escritora reconocida. Ella nació en Ingeniero Mayo, por allá cerca de la capital, en la provincia de Buenos Aires, en 1960. Trabajó como docente, así que sabe de qué se trata todo esto, en un jardín de infantes y también creo que con primer grado. En 1981 se recibió de profesora nacional de educación preescolar en el Instituto Nacional del Profesorado Sarah Eccleston. Así es como comienza su tarea docente como maestra jardinera, y descubre también una fuente inagotable por ahí de historias, de cuentos y de anécdotas que van a ser su brevar para después escribir cosas tan lindas. Inicialmente trabajó con niños también hipoacúsicos, y también en una sala de 5 y colaborando con una escuela de nivel inicial. Es autora de numerosas obras, no las vamos a nombrar todas porque son muchísimas, vamos a nombrar algunas: Cartas a un gnomo, Un gran resfrío, Un día animal, Lluvia de plata, El caballo alado, Un mar muy mojado, Cuentos para salir del recreo, Las cortinas rojas, eh, La familia López, Quiero ser Pérez, El hijo de la libertad, Lástima que estaba muerto, El secreto de la cúpula, la colección esta de aventuras de Fernán y Malena, y muchos, muchos libros más. Margarita, tenés una producción enorme, nos quedamos cortas indagando en tu obra, así que por ahí. Bueno, y quien Gracias. nos va a estar colaborando con nosotros en esta entrevista es Verónica Raggio, que la voy a presentar. Ella es profesora en letras, egresada de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Bueno, en este momento es profesora de nivel secundario y también de nivel superior, y ahora está en este momento coordinando el plan de lecturas Chubut. Tiene una larga trayectoria, a pesar de su juventud, en esto de la promoción de la lectura y de ser muy, muy activa en esto, y también escribe por ahí, así que tiene alguna publicación de poesía, que ahora no me acuerdo el nombre, perdón, pero bueno, justo iba a decir tu publicación, porque así la animamos también a seguir escribiendo. Eh, y bueno, y estamos acá para compartir este tiempo, así que yo voy a silenciar mi micrófono y las voy a dejar conversando con Verónica y con Margarita, y después les vamos a ir dando paso a las escuelas para que puedan participar y comentar y preguntarle a Margarita. Gracias, Nidia. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Nidia. Un placer compartir con ustedes. Realmente es un equipo que vale oro, el de la organización del Festival de la Lectura de Trelew, y he tenido la oportunidad de trabajar en aula con Nidia, así que siempre, siempre destaco el trabajo increíble que hace en la promoción de la lectura, y este grupo de bibliotecarias realmente no tiene desperdicio, así que les agradezco que me hayan invitado y que pueda colaborarles con esta entrevista. No voy a decir el nombre de mi publicación, solamente voy a decir que escribo poesía y que vengo bastante vaguita. Y bueno, Margarita, es un placer tenerte acá virtualmente. Sería fantástico que nos veamos en presencia, pero bueno, tiempo al tiempo, y ya es un gran paso que estemos en esta comunicación que nos acerca un montón. Te cuento que Nidia y yo estuvimos deleitándonos con tu obra, porque así, compulsivamente nos pusimos a leer y a compartir las lecturas. Y esto va también para los estudiantes que están escuchándonos y que van a compartir
también sus lecturas y sus preguntas. Leer se lee más de una vez. Tenemos la actividad de la lectura solitaria y en silencio, y después la actividad de la lectura compartida. Y otra vez volvemos a leer cuando hablamos sobre la obra, y vamos a volver a leer ahora que hablamos con la autora. Entonces, esta práctica de la lectura es recursiva y es constante. Así que, bueno, charlemos un poquito de Lástima que estaba muerto y El secreto de la cúpula. Estos dos libros nos presentan personajes principales adolescentes, como comunes y corrientes, un personaje que podríamos encontrar en nuestro barrio, en nuestra casa. Tiene miedos, tiene obligaciones, pasatiempos, pero por diversas circunstancias debe afrontar y resolver situaciones anormales. Así se construye y se desarrollan dos historias extraordinarias, llenas de sentimiento, tensión. Las y los lectores nos involucramos hasta el punto final. Es muy interesante también cómo la historia argentina es el telón de fondo, y las relaciones intertextuales que se pueden establecer a partir de la lectura en capas, los sentidos que se van multiplicando, las asociaciones con otras lecturas, con cultura general, dependiendo de los recorridos lectores y culturales de cada uno, ¿no? Los mundos conocidos y cotidianos se ven interpelados por otros que conviven y son paralelos, en algunos casos la ciencia ficción y en otros lo sobrenatural. Así se generan quiebres en la lectura y dan una vuelta de tuerca en la forma de ver y de pensar. ¿Nos podrás comentar cómo se construyen estos personajes? ¿Cuáles son los puntapiés para estas historias? Bueno, a ver, primero gracias por todas las apreciaciones sobre mi obra. Yo tengo, como bien decía Nidia, una vasta obra, hace 30 años que estoy escribiendo, tengo más de 100 libros publicados, de los cuales solo 3 son para adolescentes, que son 2 de los que vos estás nombrando y uno más, ¿no? Elijo la libertad. O sea, eso les puede hacer ver cómo mi escritura espontánea se dirige siempre a los más pequeños, porque como bien dijo Nidia, yo fui maestra de sala de 5, maestra de primer grado, y estuve mucho en contacto siempre con el nivel inicial. Después fui coordinadora 10 años de un jardín. Entonces, las novelas para adolescentes a mí me cuestan un enorme esfuerzo. De hecho, una me llevó 6 años, la otra me llevó 7, la otra me llevó 10. Así que imagínense. No es lo que me fluye. La escritura para adolescentes no es lo que me fluye. ¿Por qué sí escribo para adolescentes? Bueno, en realidad mi primer novela para adolescentes, que es Lástima que estaba muerto, la escribí cuando mis hijos eran adolescentes, ¿no? Cuando empecé a sentir esa necesidad de comunicarme con los adolescentes. No me comunico fácilmente con los adolescentes. No es lo que, como digo, ¿no? Me fluye más con los niños pequeños. La construcción de una historia siempre, sea para adolescentes o para niños, me surge de algo que me pasa, de algo cotidiano, de algo real, ¿no? Siempre digo que entretejo la realidad con la fantasía, porque siempre mi primer disparador es algo de la realidad, algo que me ocurre o que pienso, o bueno, y en las 3 novelas para adolescentes pasan cosas raras, ¿no? Como que siempre el protagonista es un varón, cosa que me hace sentir muy culpable, porque ahora realmente quisiera escribir una novela donde la protagonista fuera una mujer, ¿no? Yo soy una hija del patriarcado, no tengo más remedio, nací, como bien dijo Nidia, en 1960, y siempre quise ser mi hermano varón. Yo tenía un hermano varón más grande, al que le estaba todo permitido, no hacía a mi hermana y a mí, y entonces creo que esa fue como mi revancha. En las 3 novelas me puse como protagonista de un varón, ¿no? ¿Cómo se construye un personaje? Yo no tengo mucho, yo no soy egresada de letras, aunque me hubiera gustado por ahí en mi próxima vida. No tengo tanto el aspecto teórico de cómo lo hago, ¿no? Sino más bien que es espontáneo. Yo empiezo con, como les digo, también con alguien real, con un personaje real, con alguien que tengo cerca, pero después jamás le pongo el nombre de esa persona, sino que construyo un personaje ficticio, por eso le pongo un nombre ficticio. Esto es lo mismo en cualquier edad, ¿no? A los chicos grandes, a los chicos, yo no le pongo
digamos, el nombre del que me inspiró la historia, sino que le cambio el nombre porque necesito libertad para construir ese personaje. Lo que dicen de mis novelas y de mis historias, que la verdad tienen razón, es que yo no construyo un personaje desde la descripción física, ¿sí? Ustedes pueden buscar y no voy a decir si es alto, bajo, gordo, flaco, morocho. La verdad es que no me sale por ahí. Sí me sale la descripción psicológica de ese personaje, ¿sí? Si es extrovertido, introvertido, si tiene miedo, si tiene dudas, lo que le pasa por la cabeza. Pero no soy de describir físicamente a mis personajes. Eso lo descubrí después de mucho tiempo, no es algo que yo lo haga. Eso hace que me lleve muy bien con los ilustradores, porque cuando el ilustrador le pone cuerpo a ese personaje, yo digo, ¡ay, qué lindo!, ¿no? Porque como no tengo imaginado ese personaje, ¿sí? A no ser que yo ponga, no sé, como tengo un cuento que se llama Rulos, que el tema son los rulos, entonces, bueno, el ilustrador tiene que dibujar con rulos, ¿no? Pero si no, la verdad es que les doy mucha libertad, porque no tengo esas ideas en mi cabeza, no construyo el personaje físico, construyo el personaje psicológico. ¿Y cómo lo construyo? Bueno, cuando va avanzando la historia, ¿no? Va avanzando la historia y voy tomando decisiones. A veces las novelas, es muy, muy entretenido escribir una novela, después no tanto corregirla, lleva muchísimo tiempo corregirla, pero es muy divertido porque cuando yo me siento a escribir no sé lo que va a pasar. Me va fluyendo, ¿no? Voy escribiendo y sobre el camino voy viendo qué hace el personaje, qué dice, qué le pasa, y bueno, después en las correcciones uno busca la coherencia de ese personaje, ¿no? Que más o menos, aunque nosotros no somos coherentes, ¿no? No sé por qué deberían ser los personajes de las novelas, pero bueno, así se va construyendo más bien espontáneamente. Los análisis que se hacen sobre la obra se hacen después, ¿sí? Cuando uno ya la escribió, y entonces uno dice, ¿por qué siempre escribí en el nombre de varones si yo soy una mujer? ¿No? Pero esas son preguntas que vienen después. Muchas gracias, Margarita. Realmente respondiste muy amplio. Y qué interesante, ¿no? Esto de la corrección. ¿Cuánto tiempo lleva corregir? Quizás mucho más tiempo que el que te llevó el proceso de escritura. Mucho más tiempo. Yo digo que siempre mínimo el doble de lo que me llevó la escritura me lleva a la corrección. Por supuesto depende de la obra, ¿no? Pero ya sea para niños pequeños, o, a veces uno dice, un cuento corto te lleva poco tiempo. No, no es así, porque en un cuento corto tenés pocas palabras para contar una historia y las tenés que elegir y tenés que ver cada escena y entonces es también complejo. Yo cuando termino una historia, que es cuando la termino lo que va a pasar en esa historia, pero recién empieza el trabajo, ¿sí? Que es volver a leer, hacer otro borrador, probar otro final, acelerar una historia o alargar otra, o ver cada capítulo en su estructura. Eso lleva mucho, mucho, mucho más tiempo que escribir y es mucho más aburrido, ¿no? Yo digo, todos los trabajos tienen su parte divertida y su parte aburrida. La parte de creación del escritorio es una parte muy divertida y la parte de corrección es tedioso, pero inevitable. Te hago una Al pregunta menos, fuera de programa. ¿Tenés sí. un primer lector? Mira, antes cuando, por ejemplo, publiqué Lástima que estaba muerta, mi primera lectora era mi hija Florencia, ¿sí? Que es muy lectora y, bueno, ahora tiene 39 años, acaba de cumplir y ya no me da bolilla. ya no tengo un primer lector. En general voy variando, a veces le pido a alguna escritora amiga, a veces directamente a las editoras, depende. Soy muy canuta de lo que escribo, hasta que no siento que está re seguro, re lindo, tengo mucha inseguridad. Es increíble, pero hace 30 años que escribo y cuando le entrego un texto mío a alguien, me quedo muy pendiente de la respuesta, me angustio, me parece que no está bueno del todo, siempre tengo mucha inseguridad en eso. Como el primer día. Muchas gracias por la sinceridad, porque realmente este es un telón de fondo de la beta escritora, ¿no? Porque Claro, claro, claro. mostrar la escritura recién terminada es como
como una impunidad. Es exponerse muchísimo a la opinión del otro. Y la opinión del otro siempre pega, ¿no? No hay, no sé, a mí no me ha cambiado con los años, desde el primer libro hasta hoy, la opinión del otro siempre me revoluciona. Bueno, te hago una pregunta ahora con respecto a Los días eran así. Son dos amigos, Fernán y Malena, en un mundo de aventuras. La magia, lo sobrenatural, visto desde un punto de vista natural y cotidiano. Le da una atmósfera especial al texto y nos brinda la oportunidad de mirar con ojos de infantes, de niñas. La pandemia y el aislamiento son el telón de fondo de esta historia. ¿Nos contás cómo surgió la idea? ¿Cuáles fueron los móviles? Bueno, días de playa, días de campo, días de pesca, todos esos libros. Yo hace 10 años que estoy escribiendo esa historia, ¿no? Que elegí esos personajes y bueno, y son libros muy leídos por los chicos, que se divierten un montón, que me escriben un montón. Y desde que empezó la pandemia, todos los mensajes que recibía, yo me comunico mucho por Instagram con mis lectores, eran escribir días de pandemia, escribir días de cuarentena, dale, dale, dale. Yo el primer año de cuarentena, el 2020, fue muy duro, como para todos, y no escribí nada. Estuve nada, no pude. El 2021 empezó un poquito mejor y en febrero, de tantos pedidos, dije, bueno, voy a probar, a ver qué pasa. Y así salió Días en Casa, que no se llama días de pandemia, ni días de cuarentena, ni días de coronavirus, como me pedían los chicos, porque no quería que quedara ahí en la tapa este recuerdo, ¿no? Sino días en casa. De alguna manera, al principio del libro yo escribí una carta donde les explico a los chicos que no es fácil reírse de algo como lo que nos pasó a todos, como lo que todavía nos está pasando, de la enfermedad, de la desgracia, del encierro, de todo lo que nos pasó. Y no es mi intención reírme de eso, ¿no? Porque en realidad Fernán y Malena es para reírse, es para divertirse, ¿no? Pero sí de todo lo que trajo esa pandemia, que fue la comunicación virtual como la que ahora estamos teniendo, ¿no? Yo durante el 2020 me comuniqué con muchísimas escuelas, como ahora, pero lo que pasaba es que cada uno estaba en su casita, ¿no? Cada niño era un cuadradito. Y ahí empezaron a surgirme ideas porque me resultaba como muy divertido, ¿no? Ver que alguno estaba en la cama, que el otro estaba jugando a la pelota, que el otro tenía el perro encima. Bueno, y las maestras tratando de dar clase en ese contexto, lo difícil que había sido. Y bueno, así empezaron a surgir las ideas de Días en Casa, donde lo que le pasa a Fernán y a Malena es que no pueden salir y no se pueden juntar a jugar. Que es lo que más nos hizo sufrir, ¿no? Porque lo que más nos hizo sufrir fue no poder vernos con nuestros seres queridos, abrazarnos, compartir tiempo, festejar los cumpleaños, todas las cosas que tanto nos gustan hacer, ¿no? Así que así surgió un poco esa idea y bueno, ahora estoy muy contenta de haberlo escrito. Tenía muchas dudas. Ahí sí tuve mis primeras lectoras, que fueron todas los que trabajan en la editorial de la Chicos, que les pedí que me opinaran todos sobre el tema de cómo se tocaba en el libro la pandemia, ¿no? Y bueno, y tuvo muy buena recepción de los niños, que eso es todo lo que me importa. Entonces le damos lugar a la escuela Sí, 130. por favor, sí. Bueno, muy buenos días. Somos tercer grado de la escuela 130 y bueno, nosotros leímos Días en Casa. Así que los chicos prepararon algunas preguntitas para hacer. Buenísimo. ¿Qué le inspiró para escribir Días en Casa? Bueno, como les conté, son dos personajes, Fernán y Malena, que ya traen 5 novelas antes, ¿no? Días en Casa es la última. Y claro, me inspiró el 2020, ¿no? Todo lo que nos pasó, la pandemia, el encierro, estar en casa, me hizo poner a esos personajes que yo ya traía, ¿sí? En esta situación. Fernán y Malena, desde muy chiquitos, que se encuentran en las vacaciones, se pelean, se llevan bien, discuten, viven muchísimas aventuras con regalos mágicos que le hace la abuela de Fernán a Fernán,
cada verano, y bueno, en el caso de días en casa, eso fue imposible, no se podían juntar, no podían salir juntos, no podían ir a ninguna parte, y ahí nació Días en Casa. Me inspiré bastante, les digo, yo tengo un hijo, Federico, que con su mujer Ana y sus 2 hijitos estuvieron encerrados en un departamento en pandemia, y entonces surgía esto, ¿no? Papá trabajando en casa, mamá trabajando en casa, los 2 niños en casa, Nacho tratando de hacer sus deberes, y bueno, todas esas situaciones tan locas me fueron motivando a escribir Días en Casa. ¿Son reales los personajes de Malena y Fernán? Reales no son, pero sí debo decir que siempre me inspiro en algo de la realidad, ¿sí? Yo tengo 2 hijos muy grandes y tengo un hijo más chico, que ahora también es grande, tiene 18 años, pero cuando era chiquito, él me inspiró a Fernán. No solo él y sus amigos, ¿sí? Yo lo tuve a él después de 20 años, mis hijos tenían 20 años cuando yo tuve a Mateo, el tercero, y me sorprendía muchísimo cuán diferentes eran los niños de estas generaciones nuevas, ¿no? De inquietos, de distraídos, de movilizos, de exigentes. Y bueno, y ahí nació Fernán, y de una amiga enemiga que tenía Mateo cuando era chico, nació Malena. Por supuesto que les cambié el nombre, y una de las cosas que hacemos los escritores es exagerar, ¿sí? Si mi inspiración era un niño distraído, bueno, Fernán es exageradamente distraído. Uno agranda las cosas a veces para hacerlas graciosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí nacieron Fernán y Malena hace más de 10 años, ¿sí? Después se fueron de vacaciones a la playa, al campo, fueron a pescar, tuvieron muchas historias hasta que llegó la pandemia y tuvieron que quedarse en casa. ¿Por qué la abuela regala cosas mágicas? Bueno, porque las abuelas somos mágicas, Yo en realidad, cuando empecé a escribir las historias de Fernán y Malena, no era abuela, pero sí había tenido una abuela mágica, y ahora decididamente soy la abuela mágica de Fernán. Las abuelas siempre estamos pendientes como de los detalles. Bueno, hay abuelas y abuelas, ¿no? Pero en general, las abuelas estamos muy pendientes de los nietos y de darles los gustos y hacerlos felices, ¿no? Un poco eso es lo que marco en la historia de Fernán y Malena. La abuela siempre está pensando qué le puede regalar, ¿sí? Más allá de que en la historia se transforman en regalos mágicos, ¿no? Pero, ¿qué le puede regalar a su nieto para hacerlo feliz? Y eso es un pensamiento que tenemos muchas abuelas. ¿Va a escribir una continuación de Días en Casa? Mira, me la están pidiendo como locos porque dejé un poco abierto el tema del lápiz mágico, ¿no? Que le había regalado a la abuela y cuál era la magia que hacía. Cuando uno deja un tema abierto en un libro, medio siente la obligación después de continuarlo, cosa que es un poco tramposo. Pero sí, supongo que voy a escribir el último de Fernán y Malena. Siempre digo lo mismo, cada vez que escribo uno digo, este es el último de Fernán y Malena. Pero bueno, me divierten mucho esos 2 personajes, me dan mucha ternura. Así que sí, supongo que sí, pero no inmediatamente. Sí, este año escribí esta historia de Fernán y Malena, y seguramente el año que viene voy a escribir otras cosas y después voy a volver a retomar. Pero sí, va a haber uno más, eso seguro. Bueno, Analía, que es la docente de segundo, también estuvo trabajando con sus alumnos. A ver, Analía, hola Analía. A ver si se animan. Bueno, nosotros somos lectores de Margarita Mainé. Todas las mañanas está institucionalizado en la escuela que se lee 10 minutitos de lectura. Qué bueno. Entonces, ¿con qué empezamos? ¿No? El primero, días de playa. Días de playa. Días de campo, y hace 2 días empezamos con días de pesca. Muy bien, van en orden de aparición. Vamos en orden. Ellos toman la leche y enseguida, señor, acordate de Fernán,
Entonces, leemos un capítulo y a veces empiezan otro, y a veces leemos 2 capítulos. Pero están súper enganchados y les encantan las historias de Malena y de Fernando. Ay, muchas gracias. Qué emoción. Me encanta, me encanta. Muchas gracias. Pasa, Marlene. ¿O quién se anima de segundo a leerle la pregunta? Cuando era chica tenía una amiga que se llamaba Malena Problemas. Si cuando eras chica tenías una amiga que se parecía a Malena Problema. Malena Problema. Miren, cuando era chica yo me parecía yo a Malena Problema. Yo era Malena Problema, de otras niñas. Era bastante bravita cuando yo era chiquita. Así que puede ser que haya sacado letra para Malena de mi propia experiencia. Era bastante peleadora. Yo digo, soy la menor de 3 hermanos y cuando uno es la menor tiene que hacerse fuerte, ¿vieron? Porque si no, no llega ni a las galletitas de la merienda. Entonces, yo era un poco peleadora cuando era chiquita, así que seguramente algo de Malena es mío. Con respecto a cuando yo era chica, yo tenía una amiga que se llamaba Betina, que todavía la tengo, y hay un libro que se llama Betina y yo, donde yo cuento un poco cómo éramos con Betina cuando éramos chicas. Pero sí Malena se parece un poco a mí cuando yo era chica. Bueno, vamos a seguir con la aventura ahora de Días de Pesca. Bueno, gracias. Muchas gracias, Seño. Muchas gracias a los chicos. Y eso de las 10 minutos de lectura, me parece excelente la lectura en voz alta y seguir leyendo, aunque los chicos aprendan a leer, ¿no? Porque eso es algo que todos los maestros tenemos que seguir haciendo. No importa que ya lean solos, hay que seguir leyéndoles en voz alta. A todos nos gusta que nos lean en voz alta, seamos niños, adultos, y después cuando somos adultos mayores creo que más todavía. Así que la verdad que es una práctica hermosa. Gracias a la Escuela 130 por todos estos aportes hermosos. Muchas gracias. Es muy lindo este intercambio. Vamos a pasar a la Escuela 206 a ver qué tiene para comentar, porque ellos también estuvieron leyendo Días en Casa, así que por ahí, a lo mejor la pregunta ya está respondida, pero quieren comentar algo sobre su lectura, sobre lo que por ahí estuvieron, no sé, comentando, o sea, que por ahí no necesariamente una pregunta, si quieren hacer un comentario, a ver si los escuchamos. Hola, sí, con los chicos de quinto de la mañana estamos leyendo Días en Casa. Y una de las alumnas quiere preguntar. Muy bien. Sí. ¿De qué manera se inspira para escribir un libro? Bueno, en realidad la inspiración, esta palabra no tan como mágica, que dicen, ¿cómo te inspirás? ¿No? Como si uno se sentara y le viniera de los planetas, no sé. Es distinto en cada libro. Yo no puedo decir en qué me inspiro en todos los libros, porque cada libro tiene una inspiración diferente, ¿sí? Algo que me pasa, algo que me cuentan, algo que me dicen. En general, Fernán y Malena, yo creo, todos los libros de Fernán y Malena, tienen que ver con lo que yo he dedicado toda mi vida. Yo he dedicado toda mi vida a trabajar con niños, ¿sí? A trabajar con niños, a conversar con niños, porque me gusta mucho conversar con los niños, aún más que con los grandes a veces, y tratar de captar esa magia que tienen los niños, porque los niños también son mágicos, ¿no? Tienen respuestas que a veces uno dice, cuando un niño dice algo, dice, está pensando de una manera tan distinta de como pienso yo. Y todo eso me parece que lo he captado en 30 años de docencia y lo he ido transformando en Fernán y Malena. Mi inspiración para esos libros son los niños, la verdad que son los niños permanentemente, las conversaciones, lo que me dicen, lo que veo, y bueno, después es trabajo, porque con la inspiración no alcanza, ¿no? Uno tiene que sentarse y trabajar y escribir, y repensar y releer y reescribir, y eso es un trabajo que lleva tiempo. Pero mi inspiración podríamos decir que es la infancia, que son los niños. Sí, otra de las nenas quiere hacer otra pregunta. Bueno. ¿Hace cuánto sos escritora? Hace 30 años que estoy escribiendo libros, ¿sí?
Yo, en realidad, primero, como contó Nidia, era maestra jardinera, y ahí empezó algo, porque lo que empezó es que los chicos me pedían cuentos, y como yo no teníamos muchos cuentos en el jardín donde trabajaba, empecé a inventar cuentos, espontáneamente, ¿no? Les decía, ¿de qué quieren un cuento hoy? Así como ustedes le piden a la seño, los de segundo que hablaban recién, que lea otro capítulo, bueno, a mí me decían, otro cuento, y yo decía, bueno, ¿de qué quieren un cuento? ¿De una vaca? Inventaba un cuento de una vaca, de un perro inventaba de un perro, de un sapo inventaba de un sapo, todos los días inventaba un cuento. Además, yo fui mamá muy joven, y también con mis hijos les inventaba cuentos a la noche. Y esos cuentos me empecé a dar cuenta que les gustaban mucho a mis alumnos, de hecho me los pedían de nuevo, y yo me los había olvidado, porque no eran inventos del momento. Y ahí a los 26 años yo empecé a ir a un taller literario. Empecé como a querer ser escritora, ¿no? Y bueno, el taller literario es como una escuela para escritores, que funciona mucho, a mí me funcionó. Y a los 31 participé de un concurso para maestros que escribieran cuentos. Y ahí pude publicar mi primer libro, ¿sí? Y así fue una larga transformación de la docencia a la escritura, que todavía no terminó, porque yo sigo siendo docente, doy unos seminarios en profesorados para futuros maestros. Y bueno, una transformación muy larga, muy bella, y son dos trabajos que amo, ¿sí? La docencia y la escritura. Bueno, No sé si una compañera más que quiere preguntar. ¿Usted cuando publicó el libro Días en Casa creía que iba a tener éxito? Mirá, a ver, ¿qué es tener éxito? Esa sería una pregunta importante, porque la palabra éxito es una palabra que con escritoras como yo, digamos, no es tan, no sé si es un éxito, que se puede decir, es una palabra rara, éxito, ¿no? El éxito a veces es tramposo. A mí lo que me gusta del libro es que tuvo llegada a muchos niños, que les gustó, que todo lo que recibo es amor, porque la verdad es que me mandan las fotos, las cartitas, las preguntas, recibo mucho amor, así que sí, debe ser un éxito. Después cuánto se vende, cuánto no se vende, ni siquiera lo sé todavía, porque los escritores sabemos cada 6 meses cuánto se vende un libro nuestro, así que no lo puedo decir. Pero sí en las redes, en Instagram, que yo me comunico mucho con mis lectores, me han llegado muy buenas devoluciones, y eso es un éxito para mí. Ustedes tienen que decir si es un éxito mi libro. ¿Alguien más quiere? Acá otra pregunta más de un alumno. ¿Cuánto se demora en escribir un libro? Bueno, esa es una muy buena pregunta, y no todos los libros tardan lo mismo, ¿no? Depende de la estructura, depende de cuán encaminado esté el escritor en esa historia. Por ahí hay una historia de días que tardé 1 año en escribirla, y hay otra que en 6 meses la pude escribir. Realmente Días en Casa es el que menos tardé, pero bueno, hay que pensar 2 cosas. Primero, que los pensé todo el 2020, ¿sí? Segundo, que al estar encerrada en casa tenía muchísimo tiempo. Yo siempre me quejo que no tengo tiempo para escribir. Bueno, tuve un montón de tiempo para escribir porque no se podía salir, no se podía hacer nada, no viajaba. Yo viajo mucho por las escuelas, este año no pude viajar a ningún lado. Así que lo empecé más o menos en principios de febrero, y creo que el libro salió en junio, julio. Así que fue récord. En general siempre tardo más para escribir los libros. Acá había también un apuro de la editorial que enseguida lo imprimió. Otras veces las editoriales se toman su tiempo en imprimir los libros, pero un libro nunca me tarda menos de 6 meses de trabajo. Eso es más o menos el promedio que yo tengo, ¿sí? 6 meses de trabajo. No es que yo esté trabajando 6 meses en el mismo libro, porque soy una escritora que está escribiendo varias cosas al mismo tiempo. Soy como dispersa en la escritura. En todo soy dispersa, pero más en la escritura. Así que más o menos unos 6 meses de trabajo.
Y otra cosa que les quiero decir es que yo no hago sola un libro, ¿sí? Yo trabajo con la gente de la editorial, que son editoras, que leen el libro, me ayudan, me opinan, me dicen esto está largo, esto está corto, acá falta esta idea. Bueno, trabajamos en conjunto. Después la ilustración, la ilustradora Ana María McDonald, se llama la ilustradora de estos libros, ella lee lo que yo escribo y lo imagina, lo dibuja, me manda los dibujos, opinamos, cómo va a estar, dónde está este dibujo, cuál dibujo poner, bueno, todo eso es un trabajo. El diseñador gráfico lo mismo, que arma el libro en la computadora, y después las imprentas donde se imprimen los libros. Así que hay mucha gente que trabaja para un libro, no es solo el escritor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por leerme y por las preguntas, muy interesantes. Muchas gracias, chicos. Es muy lindo, quédense ahí, no se vayan. No se vayan, no se vayan. Es muy lindo esto que se genera, ¿no, Margarita? Este diálogo con los lectores, porque además vos tenés una facilidad para ir hilando la conversación y enriquecer todas estas lecturas que han sido de la misma obra, de los mismos personajes. Es muy lindo. Así que vamos a ir a la otra escuela dale. que tenemos conectada, que es la 173. Gracias 206, igual quédense ahí, sigan escuchándonos, así escuchamos después lo último que quiera Hola, la compartir Margarita. 173, hola, son los primeros que vi, los dejamos para los últimos. Porque ellos leyeron, además de Días en Casa, otros libros, así que por eso los dejamos como para completar por ahí algunos otros comentarios. Bueno. Así que bueno, bienvenidos y yo me silencio y los escuchamos. Hola, ¿cómo están? Bueno. Hola Margarita, acá estamos con cuarto y quinto grado. Hola, ¿cómo están? Varias obras y bueno, y a partir de esas obras ellos han escrito preguntitas. Perfecto, vamos. Hola, soy Zaina de la escuela 173 y te quería preguntar ¿cuál es tu libro favorito de los que escribiste? Esa pregunta, mira, siempre no hay encuentro que tenga con los chicos que no me hagan esa pregunta. Y es una pregunta muy difícil de responder, porque como les conté, tengo más de 100 libros publicados, y sería un poco injusto elegir uno, ¿sí? Yo no puedo elegir, además, si está mejor escrito o peor escrito, la verdad que es mi propia obra y no puedo elegir uno. Ahora siempre elijo como el último, ¿no? Ahora me acaba de llegar un libro, ay, a ver, esperen un minuto, que se reeditó, que es uno de mis primeros libros, que se llama Cartas a un gnomo. Y este libro ahora se reeditó, se sacó con nuevas ilustraciones, y les cuento por qué es uno de mis libros preferidos. En realidad no por cómo está escrito, sino porque esta niña que ven acá es mi hija Florencia, que hoy tiene 39 años, y cuando era chiquita, ella jugaba que en casa vivía un duende, vivía un gnomo, le escribía cartitas, le dejaba comida. Y entonces este libro es una ternurita para mí, porque es uno de mis primeros libros, y me trae el recuerdo de cuando mis hijos grandes eran chiquitos. Entonces es una cosa afectiva, ¿no? Por eso lo elijo. Pero también, por ejemplo, los de Fernán y Malena son claramente mis preferidos porque yo escribí 6 libros de los mismos personajes, cosa que no suelo hacer con ninguno, ¿no? Así que bueno, elijo esos. Dale. Fuerte hablen, por favor, porque está bajito, no sé. ¿Qué personaje de un te hubiera gustado conocer y crear? ¿De mis libros? No, de otros, de los clásicos que hacían. Ah, ya, sí. Ya lo sé, ya lo sé. Ah, bien. Ya lo sé, mirá, se los voy a mostrar porque lo tengo acá en mi escritorio, a ver si alguien lo conoce. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Peter Pan. Bien, fuerte. Peter Pan. Obvio. Peter Pan es de mis libros preferidos. Y miren este otro que tengo acá, a ver si lo conocen. A ver, ¿quién es ese? ¿Quién es?
No. ¿Y no? Pinocho, ahí lo dijeron, Pinocho, miren cómo se mueve Pinocho. Peter Pan es mi libro preferido de todos los libros para niños es Peter Pan. Así que por eso lo tengo acá en mi escritorio, a ver si me inspira un poco. Me hubiera encantado conocerlo, ¿no? Ir a la isla del nunca jamás, ser niño para siempre, me parece hermoso. Soy Mateo Gallego. ¿Quién te apoyó para ser escritora? Todos, toda mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis hijos, mi marido Héctor, que es un genio, Héctor. Desde que yo lo conocí a Héctor empecé a ser escritora, porque él apostaba. De hecho, me cuidaba a mis hijos grandes para que yo fuera al taller literario. Así que todos. La verdad que no he encontrado ningún obstáculo. Incluso entre colegas, ¿no? Otros escritores, ilustradores. Uno por la vida va siempre con la ayuda de mucha gente, ¿no? Logrando cosas. Ahí hay otra preguntita. ¿Alguna vez te pasó lo mismo que me duele la lengua? Si alguna vez te pasó lo mismo que me duele la lengua. Bueno, en principio yo me he mordido la lengua muchas veces. Vieron que morderse la lengua es doloroso. La verdad, es doloroso. Lo que sí me pasó y me inspiró esa historia es que cuando yo era maestra de primer grado tenía un alumno que se llamaba Mariano, tal cual el personaje, que no paraba de hablar. Era uno de estos charlatanes que, ¿no? Uno como maestra está, basta Mariano, basta, silencio, y dele, ¿no? Son como la radio prendida dentro del aula, siempre hablando. Y un día no hablaba Mariano, y yo le pregunté qué le pasaba, y me dijo, me mordí la lengua, ¿no? Eso fue real. Después que Mariano hablaba mal, que no se le entendía, que terminó la dirección con problemas con la maestra y todo eso, eso es parte de la fantasía. Por eso me gusta, ahí en una historia les puedo contar cómo me inspiré. Me inspiré en algo que pasó realmente. Después todo lo demás, ¿vieron? Es como decorar una torta, ¿vieron? Que uno le pone las florcitas, le hace los piripipí. Bueno, todo eso es la fantasía que le pongo a la historia. Pero el inicio fue algo real. Acá Mateo no se anima, pero dice, si te gustaría visitar nuestra escuela. ¡Me encantaría! ¡Me encantaría! Me encanta ir a las escuelas, me encanta. Me encanta, lo que pasa es que por la pandemia no pude seguir, pero a mí me encanta ir a las escuelas, por supuesto. Yo extraño mucho la escuela, porque, bueno, invítenme, ya estoy saliendo. El año que viene, les prometo además Chubut, miren, cuando empezó la pandemia yo me iba a pasar una semana en Puerto Madryn para ir a todas las escuelas públicas. Tenía ese proyecto. Y bueno, lo terminamos haciendo virtual. Así que ahí Verónica anotá, Verónica. Anotado, ya está totalmente agendada la fecha que viene con Margarita. Buenísimo. A ver, otra pregunta. Hola, mi nombre es Santiago. Te hago una pregunta. ¿Te gusta ser escritora? Sí. ¿A vos qué te parece? Mira qué sonrisa que tengo. Me gusta mucho, pero ojo, porque ser maestra también me gustaba mucho. Me divertía mucho en el aula, me divertía muchísimo en el aula y es un trabajo hermoso. Ser maestro, yo digo, es un trabajo más creativo que ser escritor, ¿sí? Porque hay que estar ahí con 30 niños reclamando cosas, con cada uno con su vida, con sus problemas, con sus cosas, y el maestro desarrolla muchísimo la creatividad. Así que a mí me sirvió todo eso para después ponerlo en la escritura. ¿Cuál fue el primer libro que leíste? Bueno, cuando yo era chiquita, a mí aprendí a leer en primer grado y me gustaba mucho leer. Desde el principio me encantó leer, porque tenía una maestra de primer grado que me leía muchas historias. No que en mi casa había tantos libros, sino ella, ¿no? Que nos leía muchas historias.
Y en esa época no había tantos libros para niños como hay ahora. Yo tengo 61 años, hace mucho que era chiquita, y entonces leíamos cuentos de hadas, leíamos Caperucita Roja, Cenicienta, muchos cuentos de hadas. Y a mí me habían comprado 3 libritos de cuentos de hadas que yo leía y los volvía a leer, y los volvía a leer, y los volvía a leer. Y por suerte mi maestra, si te portabas muy bien, te prestaba libros. Entonces, porque no había biblioteca en mi escuela tampoco. Yo fui a una escuela pública, en esa época no había tantas bibliotecas en las escuelas, así que, bueno, leía cuentos, cuentos de hadas. Bien, hay una pregunta por acá dando vueltas que nadie se anima a decírtela. Oh. A ver, acá tenemos Ceci. Dale, Ceci. Un lápiz mágico, ¿qué más tiene? Eso es imposible de responder. Yo digo, hay cosas que los escritores no respondemos. Primero, ¿cuál es la magia o explicar la magia de las historias? Es imposible, ¿no? Porque cada niño o cada lector encuentra magias diferentes. En el caso del lápiz mágico, como les dije en la otra escuela que me preguntaron, voy a tener que escribir un libro más de Fernán y Malena para cerrar qué hace el lápiz mágico. Pero por ahora no se los puedo contar. Sería como adelantar demasiado. Tampoco estoy segura, porque todavía no lo escribí. Así que estoy pensando qué cosas hacen el lápiz mágico. Si tienen ideas, me las pueden mandar. Me las pueden mandar ahí, Nidia les puede compartir mi mail, y me mandan, o por Instagram, me mandan qué ideas tienen. Porque también Días en Casa se conformó de muchos niños que me escribían y me daban ideas para hacerlo. Así que, si quieren mandarme ideas, es súper aceptado. Surgieron muchas, y muy divertidas. Ellos querían que se apoyara el lápiz en el cuaderno y ya estuviera toda la tarea hecha. Esa fue la que más votaron. Esa es de vagos, eso es de vagos, ¿no? Bueno, manden. Dale, Kiara. ¿Cuál fue tu primer libro? Mi primer libro se llama Mi amor está verde, es de la colección Pajarito Remendado de Editorial Coligüe, y yo, como les conté, lo publiqué porque había un concurso para maestros que escribieran cuentos, que era justo lo que a mí me pasaba, y mandé ese libro que se llama Mi amor está verde, que es una chica que conoce un dragón y se lo lleva a vivir a su casa. Y entonces ahí nació un poco, bueno, ese primer libro que me permitió entrar en el mundo de la escritura. Ahí se quedaron, no sé, muteados. Acá tenemos a Kiara, representante de 4º grado. Bueno. Dale, Kiara, ahí, hablale a Margarita. Te quiero agradecer mucho por todo lo que Se olvidó. Te quiero agradecer mucho por todo lo que escribió. Sí, por todo lo Gracias. Gracias a ustedes, Kiara. Gracias a ustedes por leerme. No sería nada de los escritores si los niños no nos leyeran. Gracias, gracias. Creo que eso que escuchamos último hace como una síntesis de este encuentro que es hermoso, ¿no? O sea, yo estoy emocionada, muy emocionada. Yo también. Es muy lindo escucharlos y también escucharte a vos interactuar así y recuperar tanto esto del trabajo de los docentes y de los docentes que es tan valioso como mediadores de lectura. Esto que vos decías de una maestra que te convidó lecturas y te llevó a este mundo también de la escritura, ¿no? Porque eso es tan importante, uno no sabe, no tiene idea de los límites de lo que sucede cuando comparte, cuando ese ratito lo toma para leer en voz alta o para leer algo que los niños quieren leer. Totalmente, mira, una de las cosas lindas que me pasan en Instagram, yo les aviso, yo nunca quise tener Facebook porque no quería las redes sociales. Después mi hija vino y me dijo, Instagram
para tu trabajo te va a servir, y la verdad que tenía razón, y en la pandemia pude compartir un montón de cosas en Instagram, leerle a los chicos, bueno, muchísimos libros compartimos, y una de las cosas que me llegan son mis exalumnos, ¿no? Que me encuentran, alumnos que yo tuve en primer grado o en salita de 5, y que me dicen, ay, me acuerdo cuando nos contabas cuentos, y uno se da cuenta ahí de la marquita que dejó, ¿no? Es muy emocionante en ese sentido la docencia. Ustedes por ahí viven en lugares más chicos, donde se encuentran con los alumnos en la calle, ¿no? Acá en Buenos Aires yo los pierdo a los alumnos, nunca los encuentro, pero en las redes sociales aparecen, viste, le leo a mi hijo tus cuentos, ¿no? Una cosa muy bonita, que la docencia nos llena el alma, ¿no? A veces no nos llena el bolsillo, desgraciadamente, pero nos llena el alma. Sí, tal cual, tal cual. Yo me jubilé el año pasado y tengo 34 años, trabajé en la docencia, así que entiendo lo que decís. No voy a hablar de mí porque no es el día, pero, no, pero me imagino que vas por la calle y chau seño, viste que los chicos te... Sí, o te saluda alguien grande que no tenés idea quién es y te sonríe con la sonrisa de niño y te dice, usted fue mi señor. Sí, es verdad. Como para ir cerrando este encuentro, sin dejar de agradecer a las 3 escuelas que participaron, que hicieron mucho más rico todo esto, porque la pensamos como una entrevista y esto se fue sumando así de esta manera y me pareció maravilloso. Es que nos adelantes o nos cuentes, o si querés leernos algún fragmento de la novela que también se publicó este año, que es El secreto del abuelo. El secreto del abuelo. Que viene, sí. En realidad, en contexto de un proyecto de la editorial Norma por los 40 años de Malvinas. De Malvinas que se cumplen el año que viene, sí. Igual yo quería, mira, porque tiene que ver con la historia, ¿no? Y mi primera incursión en el tema histórico es este libro que se llama Soy Manuel, ¿sí? Habla de Manuel Belgrano, que, bueno, era en función del bicentenario, ¿no? De Manuel Belgrano, pero fue mi primera incursión en la historia, cosa que yo no soy una especialista en historia, si bien vivo con un profesor de historia hace más de 30 años, así que tengo clases particulares, pero este libro, Soy Manuel, fue como mi primera incursión, ¿sí? Yo puse ahí a un niño que se llama Manuel y que se siente identificado con Manuel Belgrano, ¿no? Él está aprendiendo a leer, le cuesta mucho aprender a leer, y bueno, a partir de haber escrito esta historia fue que me abrió las puertas para sumarme a la colección de Norma que va a trabajar sobre la memoria de Malvinas, ¿no? De la guerra de Malvinas en el 82. Esto es algo muy distante para los niños de hoy, pero también muy necesario de recordar, ¿sí? Y este libro, El secreto del abuelo, cuenta la historia de Anaí, que es esta nena que está acá, ¿sí? Que cuando su mamá se va a trabajar, la cuidan sus abuelos. Y el abuelo tiene un globo terráqueo, ¿ven el globo terráqueo ahí? Y juegan al juego del dedo, que se llama. El juego del dedo es hacer rodar el globo terráqueo y Anaí pone el dedo, y donde para el dedo, el abuelo le tiene que contar una historia, ¿sí? Para en Italia y el abuelo le habla en italiano y le canta unas canciones y le baila una tarantela, o para en Australia y le habla de los animales de Australia y de los pececitos y de qué sé yo. Entonces así juegan y juegan hasta que un día ese dedo queda en las Islas Malvinas. Y el abuelo se para y dice, no quiero jugar más. Entonces ahí Anaí se empieza a preguntar por qué el abuelo no le gustan las Islas Malvinas. Y bueno, si quieren les leo un cachito. ¿Sí? ¿Querés? Por supuesto, sí. Bueno, a ver, les voy a contar, les voy a leer, no el principio. A ver. Acá. El día que al abuelo le llega una carta, ¿sí? Contenta y apurada, Itatí subió la escalera con el sobre en la mano. Cuando llegó a la puerta, del otro lado se escuchaban los ruidos de la lija sobre la madera, porque el abuelo es carpintero. ¡Abuelo, abuelo!, gritó. ¿Qué pasa?, preguntó Baltasar y abrió la puerta. ¡Te llegó una carta!, dijo la niña emocionada, ofreciendo el sobre. El abuelo leyó y frunció el ceño.
Pareció que iba a abrirlo, pero se arrepintió. Lo guardó en el bolsillo del delantal de trabajo. «Tenés que leerla», pidió Ita. «Ahora estoy preparando una madera», dijo el abuelo. «¿Pero no querés saber quién te escribe?» «Más tarde». «¿Qué haces, abue? ¿Algo para mí?», preguntó la nena. «Solo estoy preparando una madera, todavía no sé qué voy a tallar». «¿Para Facu?» «No». «Ufa, ¿puedo ver?» «Todavía no hay nada para ver, Ita. Anda para abajo que estoy ocupado», dijo Baltasar, acariciándole la cabeza, y cerró la puerta. Miren, acá está Itatí con su abuela, que cuida plantitas. ¿Mm? Bueno, y ahí empieza esa historia, sí, muy bella, de Héctor Borlasca. Ahí comienza la historia, y aplauden, qué lindos, donde Itatí y su primo Facundo tratan de averiguar qué le pasó al abuelo en las Islas Malvinas. Y ahí introduce el tema de la guerra de las Malvinas, porque parece que el abuelo era un ex veterano de la guerra, ¿no? Así que bueno, los invito a leer y a conocer esta historia que tiene su ternura y tiene su parte alegre, ¿no? Es una manera también de compartir lo que pasó y de compartir lo que pasó en tantas familias. En este caso, Itatí vive en Corrientes. ¿Sí? Bueno. Sobre todo mostrar a través de la ficción que la historia está viva, que los hechos no son solo del pasado, sino que nos siguen sonando en el presente, así que totalmente. Yo les cuento que este libro es... Ah, sí, ¿la leíste vos? Sí, yo la leí de un viaje. Yo estuve en la presentación que hizo Norma con ustedes tres y salí corriendo a comprar los libros y me los leí a los tres. Ay, pero bueno, gracias. Porque soy así de... soy así bueno, de... Y además eso porque tengo decir, ¿no? Que es un proyecto que está acompañado por 2 libros más, uno de Mario Méndez y uno de Federico Lorenz, ¿sí? Que acompañan desde diferentes ángulos. El mío transcurre en el presente. El de Mario Méndez es una historia de Malvinas, de la época de la guerra de Malvinas, y el de Federico Lorenz da un pantallazo hermoso sobre lo que son las islas, los paisajes, los animales que viven ahí, cómo vive la gente que vive en las Islas Malvinas hoy día, porque él tuvo el placer de viajar, ¿no? Así que son 3 libros que para mí son un equipo bárbaro al respecto de poner en las escuelas el tema de Malvinas. Sí, y hay el proyecto está compartido, está disponible porque tiene un montón de material disponible para las escuelas, así que después si alguien de las escuelas lo necesita puedo compartirlo, lo pueden buscar en la página de Norma tranquilamente. Sí, tranquilamente. Eso quería decir. Yo además tengo una relación afectiva personal con Malvinas, así que por eso también fue mi inquietud. Margarita, no sé si querés agregar algo más, querés cerrar con alguna apreciación, algo. Agradecerte a vos, agradecer a Verónica, pero fundamentalmente agradecer a las maestras y a los chicos, ¿no? Porque lo que yo veo en estos encuentros, y siendo maestra lo veo un montón, es el trabajo que se hizo, ¿no? A veces a mí me hace una entrevista a un grupo que uno se da cuenta de que no ha trabajado tanto las historias. En este caso, en las 3 escuelas, yo era Margarita, ¿no? Porque digo, ustedes ya me conocen, si leyeron mis historias, ya me conocen, tienen y saben qué preguntar y tienen esa atención y esa alegría del encuentro, esas manitos que me saludan, que me hacen muy feliz este encuentro. Así que agradecer y a seguir leyendo, porque la verdad que las escuelas son, yo digo, el último lugar donde todavía el libro está resistiendo, donde todavía los niños están amando los libros, y eso es importante para todos, ¿no? Para todos. Yo no sé, no imagino qué sería de mi vida si no me hubiera dedicado sobre todo a leer, ¿sí? Porque ustedes dicen, soy maestra, soy escritora, pero yo sobre todo soy una lectora, ¿sí? Me la paso leyendo. Para mí, leer es como respirar. Y la verdad que leer te enriquece un montón la vida, te hace poner en la piel de otras personas, te hace vivir otras vidas, y te llena el alma, ¿no? Ese vacío existencial del que hablan
no corre para los que somos amantes de la lectura, porque tenemos esa pasión permanente. Así que, bueno, los invito a compartir esa pasión y a seguir leyendo. Y gracias, gracias, gracias a todas las maestras, maestros y a todos los alumnos que ahí me están saludando. Es muy lindo. Ojalá nos veamos en persona pronto. Sí, bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron, esos aplausos ahí son maravillosos, y Margarita, a vos en particular, porque bueno, esto que decías es así, nosotras nos vamos encontrando con otras lectoras, con otras que nos apasiona esto y que lo queremos seguir convidando, por eso hacemos este festival. Así que un abrazo enorme, y ya nos lo daremos en algún momento así en forma personal. Sí, seguro, ¿no? que sí, seguro que sí. Muchas gracias por la invitación y que salga todo hermoso, que todas las actividades nos lleven a este amor por la lectura. Muchas gracias, Margarita. Gracias, Verónica. Gracias, Nidia. Y sobre todo quería destacar en el inicio de esta conversación, porque no fue una entrevista, fue una conversación, tu tiempo. Es decir, no tengo apuro, que consulten, que pregunten, escucho. En estos tiempos en los que siempre estamos corriendo, ¿no? Creo que la lectura también nos habilita ese espacio de detenernos y poder recepcionar, escuchar y conversar. Así que a mí, mira, hay algo que siempre me preocupa, y es que no haya un niño que se quede con las ganas de preguntar. Porque eso es fundamental. Ellos tomaron el trabajo de leerme, de escuchar mis historias, de pensar qué preguntar, y que se vaya diciendo, no pude preguntarle lo que quería, no me parece que el tiempo está para eso. una genia. Muchísimas gracias, Margarita. Bueno. Bueno. Chao, saluditos. Hasta pronto. Chao a todas. Chao.